¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros puede esconder un pozo olvidado en medio de un pueblo andino? Oscuridad. Eso fue lo primero que sintió Martín apenas bajó del bus que lo había llevado de Lima hasta Pasco. Una oscuridad espesa, pesada, que no se parecía a la de la capital. Aquí no había luces de postes en cada esquina, ni carros rugiendo a medianoche. Aquí la oscuridad era casi una entidad que se posaba sobre el pueblo, como si observara desde las montañas, vigilando cada paso de quienes aún tenían el valor de caminar por sus calles empedradas. Martín, de 26 años, llevaba más de una década viviendo en Lima. Había partido siendo un adolescente, buscando estudio y trabajo. Pero ahora, una llamada de su madre lo había obligado a regresar. Su abuelo estaba enfermo. Ese hombre fuerte, que alguna vez lo había llevado de la mano por los caminos de tierra hasta las chacras, ahora apenas podía respirar sin sentir que se le apagaba la vida. El joven respiró hondo. El aire frío lo golpeó en el pecho, recordándole que había vuelto a la altura. Sus pulmones parecían contraerse, su cuerpo tardaba en adaptarse. Pero había algo más. Una sensación de que ese aire traía consigo un murmullo, como si el viento hablara entre dientes. La primera noche en casa de su madre fue tranquila, aunque Martín no podía dejar de observar los rincones oscuros de la vieja casona. Todo parecía más grande de lo que recordaba, más vacío, como si la ausencia de los años hubiera dejado huecos invisibles en las paredes. Su madre, intentando distraerlo, le sirvió un caldo humeante y le preguntó por su vida en Lima. Él respondió lo justo, sin entrar en detalles, porque lo único que tenía en mente era ver a su abuelo al día siguiente. Cuando por fin lo hizo, lo encontró recostado en su cama, pálido, con los ojos hundidos pero aún brillantes. El anciano lo tomó de la mano con una fuerza sorprendente y le dijo con un hilo de voz: «Martín, no te acerques al pozo». El joven quedó helado. No entendía de qué hablaba. Recordaba vagamente que, de niño, en la parte trasera de la casa de su abuelo, existía un viejo pozo de agua. Estaba tapado con maderas carcomidas y nadie lo usaba desde hacía años. Pero en ese instante, la manera en que su abuelo lo pronunció, no fue una advertencia ligera, sino una súplica desesperada. Los días pasaron. Martín ayudaba en la casa, salía a comprar lo necesario al mercado del pueblo, saludaba a viejos conocidos que lo miraban como a un forastero que había vuelto al nido. Sin embargo, cada vez que la noche caía, algo extraño ocurría, escuchaba golpes. Al inicio pensó que eran ramas o el viento azotando alguna ventana mal cerrada. Pero pronto notó que los sonidos no provenían de la calle, sino del patio trasero. Exactamente del lugar donde estaba el pozo. Una noche, incapaz de soportar más la intriga, salió con una linterna. El aire estaba helado y el silencio, absoluto. Cada paso que daba hacía crujir las piedras del suelo. Cuando apuntó la linterna hacia el pozo, sintió cómo se le erizaba la piel, las maderas que lo cubrían estaban movidas, como si algo hubiera empujado desde adentro. Martín retrocedió. Tragó saliva y, por un segundo, creyó escuchar un lamento débil, como un sollozo de mujer. Cerró los ojos y negó con la cabeza, intentando convencerse de que solo era el viento. Al día siguiente, mencionó lo ocurrido a su madre. Ella se puso seria, dejó de remover la olla en la que cocinaba y lo miró fijo. «Hijo, no hables de eso. Ese pozo está maldito». Martín se rió nervioso, pensando que eran supersticiones. Pero su madre insistió. «Tu abuelo lo sabe. Por eso te advirtió. Ese pozo no solo guarda agua, guarda algo más». Intrigado, Martín empezó a preguntar a los vecinos. La mayoría esquivaba el tema, algunos incluso se persignaban al oír la palabra pozo. Finalmente, un anciano que solía pasar las tardes en la plaza le contó la primera parte de la historia. Según él, en los tiempos antiguos, antes de que el pueblo tuviera iglesia, había rumores de sacrificios en esa tierra. Decían que, en épocas de sequía, algunos ofrecían vidas humanas para calmar a los dioses.
El pozo, construido después, había sido levantado justo sobre ese lugar maldito. Algunos aseguraban que nunca fue un pozo de agua, sino un portal donde se arrojaban las ofrendas. Martín escuchó con incredulidad, pero no pudo dejar de sentir un nudo en el estómago. Esa misma noche soñó con su infancia. Se vio a sí mismo corriendo por el patio, jugando cerca del pozo, y de pronto, una mano huesuda emergía de entre las tablas para intentar atraparlo. Despertó sudando frío, con la sensación de que algo lo había tocado realmente. Los sucesos se intensificaron. Arañazos aparecían en las paredes del pasillo, como si un animal hubiera intentado trepar. Objetos se movían solos, y el abuelo empeoraba cada vez que caía la noche. En su delirio, murmuraba oraciones, pero también nombres que Martín no conocía, algunos en quechua, otros en un castellano antiguo que apenas lograba comprender. Una madrugada, los lamentos se escucharon con tanta claridad que Martín salió decidido a enfrentar lo que fuera. Caminó hasta el pozo con el corazón latiendo a mil. Cuando se acercó, vio que una de las maderas había sido arrancada. El hueco era oscuro, profundo, imposible de medir con la vista. Entonces lo oyó, un susurro que parecía pronunciar su nombre. Martín. El joven cayó de rodillas, paralizado. La linterna temblaba en su mano. Sintió un frío antinatural recorrerle la espalda. Algo estaba allí, debajo, llamándolo. Se levantó de golpe y corrió de vuelta a la casa. Cerró la puerta con seguro y apoyó la espalda contra ella, jadeando. Su madre apareció alarmada, pero cuando él intentó contarle lo ocurrido, ella simplemente lo abrazó con fuerza y le dijo: «Hijo, no luches contra lo que no entiendes. Ese pozo ha cobrado más vidas de las que imaginas». Martín se quedó en silencio. Pero dentro de sí, una mezcla de miedo y curiosidad ya lo había condenado. No podía ignorarlo. Tenía que descubrir la verdad. Adrián despertó temprano al día siguiente, con el silbido del viento colándose entre las rendijas de la ventana de madera. El frío era distinto al de Lima, no solo helaba los huesos, sino que parecía llevar consigo murmullos antiguos. Se vistió con un buzo grueso que había traído y salió a caminar por las calles empedradas. El pueblo de Pasco no era grande. Apenas una docena de calles principales formaban el centro, alrededor de una plaza en la que se erguía una iglesia de piedra ennegrecida por la humedad y el paso de los años. Los techos de las casas parecían agacharse, como si supieran que algo invisible presionaba desde arriba. Los pocos habitantes que cruzaban la plaza caminaban en silencio, saludaban con un gesto mínimo y desviaban la vista con rapidez. Había en ellos una especie de prudencia silenciosa, como si temieran pronunciar palabras que pudieran despertar lo que estaba dormido. Su tía Clara lo acompañó hasta la tienda del mercado. En el trayecto, Adrián se atrevió a preguntar: «Tía, ¿y qué hay con ese pozo en la entrada del pueblo? Lo vi ayer». Clara apretó los labios y evitó mirarlo. «No preguntes por eso, hijo. Ese pozo trajo desgracias desde antes que yo naciera. No es lugar para curiosos». Pero cuanto más le advertían, más crecía su inquietud. Había en el aire un secreto que parecía latir en cada mirada esquiva, en cada puerta cerrada antes del anochecer. Esa misma tarde, en la tienda, un anciano de rostro surcado por arrugas le habló en voz baja cuando lo vio observar por la ventana hacia donde estaba el pozo. «Joven, ¿sabía que ese hueco nunca tuvo fondo?», susurró, con los ojos hundidos. «Los abuelos de mis abuelos decían que cuando arrojaban piedras, jamás escuchaban que tocaran tierra. Otros dicen que de noche se oyen voces. No de personas, sino de lo que está allá abajo». El anciano se santiguó y se alejó, dejándolo con un nudo en el estómago. Esa noche, mientras cenaban, Adrián preguntó directamente: «¿Y qué pasa si alguien se acerca al pozo?». Clara dejó la cuchara sobre el plato y lo miró con seriedad. «A varios los hemos perdido así. Algunos niños, otros hombres tercos que no escucharon. El pozo llama. Primero en sueños,
luego cuando están despiertos. Y cuando ceden a la voz, ya no regresan. El silencio que siguió a esas palabras fue más frío que el viento de la sierra. Adrián no pudo dormir bien esa noche. El viento golpeaba los postigos de la ventana con un lamento irregular, como si alguien arañara desde afuera. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía en su mente la imagen del pozo, esa abertura oscura y húmeda que había visto en la entrada del pueblo, como una boca esperando tragarse a cualquiera que se acercara. Al día siguiente, decidió caminar hasta allí, aunque su tía Clara le había prohibido hacerlo. El sol apenas se filtraba entre las nubes densas que cubrían la sierra, y las montañas parecían gigantes mudos observándolo todo. Cuando llegó, el pozo se levantaba frente a él como un viejo enemigo. La estructura era de piedra gris, cubierta de musgo, con un brocal irregular y desgastado por los siglos. Una cuerda podrida colgaba de lo que quedaba de un antiguo torno de madera, y el viento que soplaba desde su interior era más helado que el clima mismo, como si viniera de otro mundo. Adrián se inclinó y miró hacia adentro. Solo oscuridad. Pero en esa oscuridad creyó ver algo moverse, como si una sombra se agitara en lo profundo. Seguro son mis nervios, se dijo en voz baja. Arrojó una pequeña piedra, esperando escucharla caer. Pasaron segundos, y nada. Ningún eco, ningún golpe contra la roca. Solo silencio. Un silencio tan pesado que lo obligó a dar un paso atrás. De repente, escuchó un susurro. Muy leve, casi imperceptible. Venía desde el fondo del pozo. De repente, escuchó un susurro. Muy leve, casi imperceptible. Venía desde el fondo del pozo. Adrián se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El susurro se repitió, esta vez más claro, como si alguien lo llamara por su nombre. Adrián. El joven retrocedió de golpe, tropezando con una piedra. El corazón le golpeaba en el pecho. No puede ser, nadie sabe mi nombre aquí, salvo mi tía. Mientras se marchaba apresuradamente, juraría haber escuchado risas infantiles mezcladas con lamentos femeninos, ecos que se entrelazaban como un coro macabro. Esa noche, los sueños llegaron cargados de imágenes perturbadoras. Adrián soñó con el pozo abierto en medio de la plaza del pueblo, y de él emergía una figura femenina vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo empapado. La mujer extendía sus manos hacia él mientras lloraba con un grito desgarrador que parecía atravesar la carne y los huesos. Se despertó sudando, con la garganta seca. Al mirar hacia la ventana, vio algo imposible. El reflejo del vidrio mostraba la figura de esa misma mujer de blanco parada detrás de él. Giró de inmediato, pero no había nadie. El miedo ya no era un simple presentimiento. Era una presencia. Adrián intentó contárselo a su tía Clara al día siguiente, pero ella le puso una mano en el hombro y le dijo con voz firme: «Te lo advertí, hijo. Ese pozo es una puerta. Y cuando una puerta se abre, algo siempre espera cruzar». La advertencia de su tía Clara quedó grabada en la mente de Adrián como un eco imposible de apagar. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Y esa curiosidad lo llevó, días después, a caminar nuevamente cerca del pozo prohibido. La tarde caía lenta, tiñendo las montañas de un rojo que parecía sangre vieja. Los comuneros ya habían cerrado sus casas, como si todos supieran que cuando el sol desaparecía, algo más despertaba en el valle. Adrián se detuvo frente al pozo. El viento frío se levantaba, y con él, un murmullo bajo, constante, como si cientos de voces susurraran a la vez. Era imposible distinguir palabras claras, pero en medio de esa maraña de sonidos, una voz femenina destacó. Era un llanto. Un llanto tan desgarrador que erizaba la piel. «¿Quién eres?», preguntó Adrián con voz temblorosa, acercándose al brocal. El silencio se quebró de golpe. «Devuélveme a mis hijos», respondió la voz, tan cercana como si alguien le hablara al oído.
Adrián dio un paso atrás, el corazón golpeando a toda velocidad. Sentía que lo observaban, que algo lo rodeaba. Y entonces lo escuchó, pasos mojados, como si alguien caminara descalzo sobre piedra húmeda. Se giró bruscamente. A pocos metros, emergiendo de la neblina, apareció una silueta femenina. Alta, vestida de blanco, con el cabello negro y largo cayendo sobre un rostro oculto en sombras. Avanzaba lentamente hacia él, arrastrando el vestido como si estuviera empapado. Adrián intentó moverse, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Cada paso de la mujer hacía que el aire se volviera más pesado, como si el ambiente se llenara de agua invisible. Le costaba respirar. La advertencia de su tía Clara quedó grabada en la mente de Adrián como un eco imposible de apagar. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Y esa curiosidad lo llevó, días después, a caminar nuevamente cerca del pozo prohibido. La tarde caía lenta, tiñendo las montañas de un rojo que parecía sangre vieja. Los comuneros ya habían cerrado sus casas, como si todos supieran que cuando el sol desaparecía, algo más despertaba en el valle. Adrián se detuvo frente al pozo. El viento frío se levantaba, y con él, un murmullo bajo, constante, como si cientos de voces susurraran a la vez. Era imposible distinguir palabras claras, pero en medio de esa maraña de sonidos, una voz femenina destacó. Era un llanto tan desgarrador que erizaba la piel. ¿Quién eres?, preguntó Adrián con voz temblorosa, acercándose al brocal. El silencio se quebró de golpe. «Devuélveme a mis hijos», respondió la voz, tan cercana como si alguien le hablara al oído. Adrián dio un paso atrás, el corazón golpeando a toda velocidad. Sentía que lo observaban, que algo lo rodeaba. Y entonces lo escuchó, pasos mojados, como si alguien caminara descalzo sobre piedra húmeda. Se giró bruscamente. A pocos metros, emergiendo de la neblina, apareció una silueta femenina. Alta, vestida de blanco, con el cabello negro y largo cayendo sobre un rostro oculto en sombras. Avanzaba lentamente hacia él, arrastrando el vestido como si estuviera empapado. Adrián intentó moverse, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Cada paso de la mujer hacía que el aire se volviera más pesado, como si el ambiente se llenara de agua invisible. Le costaba respirar. De pronto, la figura levantó el rostro. Y ahí lo vio, unos ojos vacíos, completamente negros, que lo miraban con un odio indescriptible. La boca de la mujer se abrió de una forma antinatural, como si su mandíbula no tuviera límites, y de ella salió un grito ensordecedor. Un grito que no era humano, era un lamento acompañado de voces múltiples, como si cientos de almas condenadas lloraran desde ese mismo cuerpo. Adrián cayó de rodillas, tapándose los oídos. Pero el grito no estaba afuera, estaba dentro de su cabeza. Sentía que le desgarraba la mente. De pronto, una fuerza invisible lo empujó hacia el pozo. Rodó por el suelo, quedando a centímetros del brocal. Miró hacia adentro, y lo imposible ocurrió, manos cadavéricas emergieron de la oscuridad, intentando sujetarlo. Eran pequeñas, como de niños. «¡Basta!», gritó Adrián con todas sus fuerzas. En ese instante, todo se detuvo. Las manos desaparecieron, la mujer se esfumó como niebla y el viento helado cesó. Solo quedaba el silencio, un silencio antinatural. Adrián se levantó tambaleando y corrió sin mirar atrás, jurando no volver jamás a ese lugar. Pero mientras escapaba, juraría que escuchó una última frase, clara como el agua. «Adrián, ahora ya me perteneces». Después del encuentro en el pozo, Adrián no volvió a ser el mismo. Caminaba por el pueblo con los ojos hundidos y las manos temblorosas, como si hubiera dejado parte de su alma aquella noche. Su tía Clara lo miraba con preocupación, aunque no necesitaba preguntarle nada, en sus ojos se leía el miedo. Esa misma noche, el terror lo siguió hasta dentro de la casa. Todo empezó con un sonido débil, como gotas de agua cayendo sobre el suelo de madera.
Adrián se levantó, buscó la filtración con una vela en la mano, pero no había ninguna mancha de humedad en el techo. Sin embargo, el goteo continuaba y cada vez sonaba más cerca. Cuando entró a su habitación, la vela tembló como si el viento la golpeara, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. El goteo había cesado, pero en su lugar comenzó un murmullo, un sollozo ahogado, el mismo llanto que había escuchado en el pozo. Adrián dejó caer la vela del susto. El cuarto quedó en penumbras, iluminado apenas por la brasa temblorosa de la mecha apagada. En ese instante, algo frío rozó su brazo, como si una mano helada lo hubiera acariciado. Adrián, susurró una voz femenina justo detrás de él. Se giró de golpe, pero no había nadie. Aún así, el aire estaba tan pesado que le costaba respirar. El silencio duró apenas unos segundos. Luego, 3 arañazos profundos se marcaron en la puerta de su cuarto, como si unas garras invisibles la hubieran rasgado desde adentro. El joven gritó y salió corriendo, despertando a su tía Clara. Ella lo sujetó con fuerza mientras él temblaba, repitiendo que ella había entrado. Clara lo llevó hasta el comedor y colocó un crucifijo frente a él. Escúchame bien, hijo. Esa no es solo la Llorona que cuentan en las leyendas. Eso es más antiguo, es algo que se esconde en ese pozo desde hace siglos. Y ahora sabe tu nombre. Esa noche intentaron rezar juntos. Pero en medio de la oración, un estruendo sacudió la casa. Todas las ventanas se abrieron al mismo tiempo, dejando entrar un viento gélido que apagó las velas y arrastró consigo un grito prolongado. Era el mismo lamento. El mismo llanto. Las paredes comenzaron a resonar como si algo rascara desde adentro. Y en la oscuridad, los dos pudieron ver claramente cómo una figura blanca se deslizaba por el pasillo, deteniéndose frente a ellos por un instante, antes de desvanecerse como humo. Clara tomó las manos de su sobrino y lo miró a los ojos. Esto no ha hecho más que empezar. Los días siguientes fueron un infierno para Adrián. No importaba si era de día o de noche, la entidad lo seguía a todas partes. En la plaza, sentía que la neblina lo vigilaba, en los pasillos de la casa, escuchaba pasos descalzos siguiéndolo, y al intentar dormir, siempre despertaba con el mismo sonido, el llanto de una mujer justo al lado de su cama. El tormento se volvió físico. Una mañana, Clara lo encontró con arañazos frescos en la espalda, como si algo lo hubiera atacado mientras dormía. Adrián no recordaba nada, salvo un sueño en el que caía dentro del pozo y era rodeado por brazos cadavéricos que lo arrastraban hacia abajo. Desesperada, su tía buscó ayuda en el pueblo. Una anciana conocida como la curandera de Pariamarca aceptó visitarlos. Al entrar en la casa, apenas cruzó el umbral, la mujer se detuvo y frunció el ceño. Aquí no hay solo un espíritu. Esto es más oscuro. Lo que tú llamas la Llorona no es más que un rostro que esconde algo peor. Un demonio antiguo, atrapado bajo tierra, que se alimenta de almas jóvenes. La curandera preparó un ritual con hierbas, incienso y rezos en quechua. Pero apenas comenzó, las paredes de la casa se estremecieron como si algo invisible golpeara desde afuera. El crucifijo colgado en el comedor cayó al suelo, y una fuerza invisible arrojó las velas contra las paredes. Adrián gritó y se retorció en el suelo, sujetándose la cabeza. Una voz gutural salió de su garganta. Son míos. Todos son míos. Clara lloraba mientras intentaba sostenerlo. La curandera, firme, trazó una cruz de sal en el suelo y comenzó a rezar más fuerte. Pero la voz dentro de Adrián se burlaba, riendo con carcajadas que no eran humanas. De pronto, la temperatura bajó bruscamente. El aliento de todos era visible en la habitación. En medio de esa helada, apareció la figura blanca de la mujer, emergiendo desde el pasillo. Su rostro, ahora descubierto, mostraba una mezcla imposible entre tristeza y maldad, ojos hundidos, piel grisácea y una boca que no dejaba de llorar sangre. La aparición se abalanzó hacia Adrián.
En ese instante, la curandera lanzó una última oración con tanta fuerza que la figura se desintegró en un estallido de viento. Adrián quedó inconsciente en el suelo, respirando con dificultad. La calma volvió por un instante. Pero la curandera sabía que aquello no había terminado. Solo lo hemos detenido, Clara. Ese demonio sigue atado al pozo. Mientras la entrada permanezca abierta, siempre encontrará un camino para regresar. Clara miró a su sobrino desmayado, con lágrimas en los ojos. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Adrián despertó al amanecer, con el cuerpo exhausto y la mente en blanco. Apenas podía recordar lo sucedido la noche anterior, pero en su piel aún quedaban las marcas de los arañazos, como si fueran un recordatorio de que lo que vivía no era un simple sueño. La curandera, sentada junto al fuego, lo observaba con ojos cansados. «Hijo, no puedes huir. Ese ser ya te ha elegido. Si no cerramos el pozo, si no enfrentamos lo que habita ahí, tarde o temprano te arrastrará con él». Adrián quiso negarse, pero sabía que era verdad. El llanto seguía en su cabeza, incluso en la calma de la mañana. Era como un eco eterno que lo llamaba por su nombre. Esa misma noche, acompañado por su tía y la curandera, caminó hacia el pozo prohibido. El pueblo entero parecía contener la respiración, las calles desiertas, las puertas cerradas, los perros escondidos en silencio. Nadie se atrevía a salir cuando sabían que el mal iba a despertar. La luna llena iluminaba la boca del pozo, que parecía más ancho, más profundo que nunca. La curandera colocó velas negras alrededor y esparció sal formando un círculo. Con voz firme, comenzó un rezo antiguo, invocando la protección de santos y espíritus de la tierra. El viento se levantó de inmediato, feroz, arrancando las ramas de los árboles. El suelo tembló bajo sus pies. Y entonces ocurrió, del interior del pozo emergió un lamento tan agudo que hizo sangrar los oídos de Adrián. Manos espectrales comenzaron a salir de la oscuridad, intentando romper el círculo de sal. De pronto, la figura de la mujer vestida de blanco apareció frente a ellos, más imponente que nunca. Su rostro, desencajado, se deformaba entre el dolor y la rabia. «Devuélvanme lo que es mío», gritó con una voz que no era de una sola persona, sino de muchas. La curandera continuaba rezando, pero la entidad se lanzó sobre Adrián, sujetándolo por el cuello. El joven sintió cómo lo arrastraba hacia el borde del pozo. Su respiración se cortaba, sus piernas golpeaban contra el suelo. En ese instante, recordó las palabras de su tía: cuando una puerta se abre, algo siempre espera cruzar. Con un esfuerzo desesperado, Adrián tomó el crucifijo que llevaba colgado al cuello y lo levantó frente al rostro de la entidad. El grito que salió de la mujer fue ensordecedor. Su cuerpo comenzó a arder en una especie de fuego invisible, como si la fe del joven la estuviera consumiendo. La curandera gritó las últimas palabras del rezo, y el aire se llenó de un estallido de energía que derribó a todos al suelo. El pozo se iluminó con una luz extraña, y lo imposible ocurrió: una tapa de piedra, que nadie había visto antes, comenzó a cubrir lentamente la abertura, sellándola con un estruendo que retumbó en todo el valle. La figura de la mujer desapareció en medio de la niebla. El viento cesó. El silencio volvió. Adrián, jadeando, miró a su tía y a la curandera. Sabía que había sobrevivido, pero también sabía algo más: lo que fuera que estaba atrapado ahí abajo, algún día encontraría la forma de regresar. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo volvió a la calma, los animales recuperaron su quietud, y las noches ya no estaban acompañadas de llantos desgarradores. Muchos pensaron que, por fin, el mal había desaparecido. Pero Adrián no estaba seguro. Aunque el pozo había sido sellado con aquella pesada losa de piedra, en sus sueños aún podía escuchar un murmullo, un susurro que lo llamaba por su nombre, como si la entidad lo siguiera buscando más allá de los límites de la realidad. ¿Y si algún día vuelven a abrirlo?, preguntó a su tía con un hilo de voz. Ella lo miró con tristeza y respondió:
Ese pozo no se abre con las manos, hijo, se abre con el miedo de la gente. Esa frase quedó grabada en él como un sello invisible. Se dio cuenta de que el mal no desaparece del todo, cambia de forma, espera, se oculta en la memoria de los pueblos, alimentándose de las historias que los ancianos cuentan en voz baja, de las advertencias que los niños desobedecen. Cuando Adrián regresó a Lima, creyó que había dejado atrás aquel episodio. Pero cada vez que pasaba frente a un pozo, en cualquier parte de la ciudad, sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. Y a veces, solo a veces, creía escuchar, entre el ruido del tráfico, un eco lejano, como el llanto apagado de una mujer. Un recordatorio de que lo vivido en Pasco no era una simple leyenda, sino un pacto eterno entre lo que está arriba y lo que se oculta abajo. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, dime? ¿Te atreverías a mirar dentro de un pozo solitario en plena noche?